Hola chicos y chicas, soy Ceci Dover, tu vocal coach, y en esta ocasión voy a reaccionar a la versión de un tema buenísimo en la voz de Mónica Naranjo y Vivir así es morir de amor. Como bien saben chicos, no puedo analizar la canción completa, por lo tanto vamos a analizar fragmentos de la canción que tienen relevancia a nivel vocal y que yo les pueda explicar lo que hace Mónica Naranjo en ese momento. También les recuerdo, si no lo han hecho aún, que tienen la posibilidad de suscribirse al canal y de darle a la campanita para estar informados en todo momento de todos los tutoriales de técnica vocal que subo al canal semanalmente, como también de las reacciones como la que van a ver ahora mismo. Bueno chicos, aquí la tengo. Es la gala de los 60 años de Televisión Española, si no voy mal encaminada. Es una actuación majestuosa. Veo un coro, una banda de músicos enorme y seguramente estará lleno de sorpresas. Me la han recomendado muchísimo en el canal, muchísimas veces. Así que, pues nada, quiero escucharla. Ya de por sí Mónica Naranjo me encanta y quiero ver qué es lo que hace ella, cómo la lleva a su terreno esta canción tan maravillosa que ha hecho famosa Camilo Sesto, y me gustaría saber cómo suena en la voz de Mónica. Vamos a ir paso a paso, ¿vale chicos? Venga, voy a darle al play ahora mismo. Siempre se me nubla la razón y me domina el corazón. Bueno. ¿En qué empieza? Ya empieza en una cuarta octava, ya empieza en una zona de registro donde ella está cantando bastante cómoda. Bueno, o sea, empieza en la cuarta octava, pero ya se mete en un 2-5. Hace esta nota aquí. La veo muy cómoda cantando de momento. La veo muy cómoda en un canto, digamos, suave, ¿no? Está haciendo un piano, está cantando muy tranquila, muy bonito, muy pausada. Seguimos a ver qué encuentro de diferente. No sé luchar contra el amor. Le agrega un vocal fry. No. Eso es vocal fry, lo que le agrega al inicio de la frase. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. ¿Ven como ella en el 2-5? ¿De quién de mí? En esa nota, como ella frunce la cara, ¿no? Lo notan el esfuerzo allí, lo hace en la cara, no lo hace aquí, ¿vale? Lo hace aquí, le ayuda esa colocación, le ayuda este gesto de fruncir la cara para emitir ese sonido que es una nota muy alta, ¿eh? Es una nota muy alta, es un 2-5. Oye, ya en esta zona ya estamos belteando en esta zona. Es bien alta, chicos, esta nota, ¿eh? Y la está haciendo, vamos, maravillosamente bien. Ayudándose de sus gestos, ayudándose de sus facciones, del anclaje de su cabeza, se ayuda de su cuerpo, o sea, para que comprendamos, no es solamente la voz, el instrumento es todo, es el cuerpo, y ella lo maneja fantásticamente. Ella se ayuda con su anclaje, con su cuerpo, con sus brazos, con sus manos, es energía completa la que ella desprende a través de la voz, y se ayuda de todas esas cosas para que suene maravilloso, completo y tan fluido, ¿no? De momento suena muy fluida, muy bonito, muy bonito. Mi alma llora y ya no puedo más, ya no puedo más. De momento continúa hasta aquí, continúa con la dinámica que está siguiendo, ¿vale? Está cantando tranquilamente, es un piano. Supongo que en algún momento ya empezará a crecer. La primera parte de la canción la está haciendo tan tranquilamente con esa orquesta de fondo, que es una maravilla. Eso tiene que haber sido apoteósico, maravilloso. Me encanta. Esta misma historia y ya no puedo más. Ha cambiado la canción. Ya no puedo más.
Ha hecho un pelín de melisma ahí, un riff. Ya no puedo más. Cambió la canción. Le ha dado un toque diferente porque ya obviamente no la está modificando porque no llegue a lo que es el original, ¿no? Porque no llegue a la nota o... No, le ha dado un toque diferente a la canción, una versión completamente diferente y aquí es donde la ha cambiado, donde ha cambiado o sea, la nota a como estaba prevista, ¿no? Está muy bien. Estoy harto de rodar como una noria. Ya sé que me odian por haberlo cortado. Ya lo sé. Chicos, no me queda otro remedio. Tengo que hacerlo de esta manera. A ver, me encanta la sincronización con la orquesta. Son genios, son unos grandes, son músicos, vamos, impresionantes. Su director, cómo la van acompañando. Es magia lo que se produce, ¿no? En ese momento, en el escenario. Eso, haberlo visto en directo tiene que haber sido fantástico. Ha cambiado, esta segunda estrofa la ha cambiado entera, ¿vale? La ha hecho a su gusto, a su forma, cosa que lo veo maravilloso. Para eso están los artistas, para versionar y para llevarse a su terreno las canciones y es maravilloso. Además que la está haciendo bonita, tremendamente digna y muy bonita, maravillosa. Ha hecho algunos matices de susurrar más, ¿no? Los finales. Y mantener ese vibrato tan característico de Mónica Naranjo que tiene, también lo está haciendo en este momento, pero a ver, cuando empieza a crecer la orquesta, que ahora mismo en esta última nota antes de cortar, empezó a crecer la orquesta y quiero ver qué me hace aquí. Por amor tengo el alma herida. Madre mía. Súper dulce. Vivir así es morir de amor. ¿Vieron cómo ella hace diferentes vibratos? Ella hace de acuerdo al tiempo de la canción, a lo que le apetezca hacer, hace un vibrato como más cortado, más pausado, de amor, más cortado o de acuerdo a lo que le apetezca en ese momento, ¿no? En este caso lo ha hecho de los dos tipos de vibrato hasta el momento y Jackie ha cambiado la voz, ¿no? En esta parte Jackie ha cambiado la voz, pero ha hecho como, le voy a poner énfasis, pero luego te lo quito, ¿no? Y uno se queda, ¡guau! Madre mía, hizo como un subidón, como que iba a venir, pero no. Dijo, te vas a aguantar para la próxima. Entonces volvió a bajar la intensidad y ha quedado muy bonito, por Dios. Por amor no tengo más vida que su vida. Ha hecho una cosa que se usa mucho en el tango. Me encantó eso. Por amor, lo ha bajado. A ver si lo puedo volver para atrás. Un segundín. Por amor no tengo... Esto se usa muchísimo en el tango. En el tango argentino, quiero decir, ¿eh? Por amor. Esto es tango 100%. Ella debe haber amado el tango en algún momento de su vida. Le debe gustar el tango en algún momento de su vida. Porque estas cadencias así que hace son muy propias del tango argentino. No sé si otros estilos también lo utilizan. Bueno, en la ópera también se utiliza. Pero es que me recuerda tanto al tango esto, pero tanto. Melancolía. Ahora sí. Ahora sí. Aquí me está belteando, como les dije en la canción anterior, la reina del belting, aquí con todos ustedes, Mónica Naranjo. Estamos lo que me hizo antes, con la voz contenida. Con la voz contenida ahora me lo beltió. Y me ha dado todo. Ahí en esta nota, ¡plá! Me lo ha dado todo. La ha vibrado. La gente de ahí se le habrá puesto los pelos de este tamaño. Así, ¿vale? Porque es lo que produce. Es lo que produce este tipo de notas tan bien puestas, tan bien afinadas y tan bien belteadas. Esta, mejor dicho. 1, 2, 5. Madre mía del amor hermoso, Mónica Naranjo. En este caso, esta nota simplemente
Estamos en un si, si y la, si 4, la 4. Esta nota también están belteadas, son fuertes, son notas fuertes. Estamos en una zona de pasaje, chicos, de pasajes para las mezzos, para las sopranos. Estamos en una zona complicada. Esta zona tan complicada, ella la maneja a la perfección. No se le nota el esfuerzo, ¿vale? Lo hace naturalmente, está belteando, está poniendo mucho de sí, pero tiene tanta maestría que no se le nota, ¿ok? Entonces esto lo hace perfectamente, suena maravilloso. Aquí sí le agrega tuán, aquí sí le agrega esfínter en este color, ¿no? Que tiene la voz como ella lo hace. Aquí sí yo le siento un poquito de esfínter. Que lo que hace el esfínter es mantener la voz más brillosa, ¿no? Más vistosa, más brillosa, inclusive hasta más potente, podríamos decir. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Aquí, bueno, a ver, ella está cantando a plena voz, digamos, lo mismo que cantó en la primera estrofa, repite la canción, pero en este caso le quita todo ese susurro y toda esa dulzura para cantarlo a viva voz, a plena voz, y toma importancia y protagonismo el coro, que suena maravillosamente. Todo ese conjunto de cosas que están pasando sobre el escenario es majestuoso, es maravilloso. Esta versión supera lo esperado, por lo menos para mí. Es realmente maravillosa. Es maravilloso lo que hace. Como ella te envuelve y te transporta y te va llevando en todo su camino y en todos sus matices, porque ella lo da todo, te lo quita, vuelve a darlo todo, vuelve a bajar. Es como un coche cuando le vas poniendo las velocidades, ¿no? Entonces, de la quinta te pasa a la primera, así. Y tú te quedas con el corazón aquí. Es fantástica su manera de interpretar. Te hace sentir, te hace emocionar, te hace vibrar. Vamos, de verdad, chicos. Maravillosa, maravillosa Mónica Naranjo. Ya no puedo más, ya no puedo más. Madre mía, es que estoy mirando para allá porque yo la veo en un pantallón, ¿vale? No la veo aquí pequeñita, la veo en un pantallón. Le miro todo, le miro el cuello, le miro la cara, le miro la boca, le miro la laringe, le miro cómo respira, le miro las manos, le miro todo lo que pueda mirarle, ¿vale? Así que por eso prefiero verla en grande y miro para allá. Estoy harto de rodar como una noria. Fijaros cómo ella, la noria en vez de hacer una A, hace la boca como si fuera una E. O sea, no lo larga, no hace una A abierta. Hace Si se fijan nuevamente, mirarlo bien, que la boca la deja prácticamente semicerrada, semiabierta, no está abierta del todo. Es otra forma, de acuerdo a cómo uno ponga la lengua y la boca, va a sonar la vocal. Es otra manera. Por amor tengo el alma herida. ¿Se dan cuenta cómo ella hace este belting tan limpio y tan maravilloso? Diva. En este 2-5 ella se maneja tan maravillosamente bien. Tan maravillosamente bien. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Con qué potencia y con qué presencia? ¿Con qué seguridad? De verdad. Mírala en la boca. Ahora hizo una A. Ahora hizo una A, porque además necesitaba más fuelle. Necesitaba sacar el sonido. En este caso hizo
son dos notas volteadas y son las dos muy agudas. Es un do 5 y es un si 4. Necesita más abertura. Está cantando, fijaros el movimiento, la postura, cómo ella necesita más. No solamente de aquí, necesita más de la energía de su cuerpo para lanzar esa nota y que suene así, tan maravillosamente bien. Se usa todo su cuerpo para cantar, inclusive hasta los pies. Lo utiliza todo. Es energía pura completamente. Maravillosa. Soy su amiga y quiero ser algo más que eso. Mira, hay algo que me llama mucho la atención. Ha tomado aire arriba. Mira esto. Mira esto. Como ella levanta los hombros automáticamente para dar, antes de melancolía, toma una buena cantidad de aire porque sabe que lo que viene es muy heavy. ¿Lo han visto? ¡Ay! Es que lo que venía era muy heavy. Bueno, en este caso ella lo hace claramente, se le ve claramente como ella eh, sube los hombros para tomar el aire antes de justo cuando va a decir melancolía. Necesita muy buena cantidad de aire, pero también necesita de toda la energía de su cuerpo y del anclaje de todos sus huesos y de todos sus músculos. Necesita anclaje completo de la postura, del cuello, de la cabeza, de la boca, que lo abre lo máximo que puede, de los brazos, como se ayuda, y cierra los ojos completamente consciente y midiendo. Necesita aire suficiente para hacer todo eso en notas tan agudas y con plena conciencia de que el aire que ha tomado le tiene que durar hasta el final del melancolía, que es larguísimo, con esa potencia. O sea, no puede disminuir, es el final, es el explote de la canción. No puede disminuir un segundo el volumen que le está dando esa nota. No se puede quedar sin aire. Tiene que durarle el aire hasta el final, pero en la misma intensidad. No puede bajar ni un segundo de nota, no puede bajar, ni se puede caer. Eso tiene que permanecer abierto, anclado, abierto hasta el final. Y cuando termine la nota, ella ahí se puede liberar, relajar la caja, dejar que caigan los músculos intercostales y todo, lo que le caiga todo, porque ya a lo último han visto ese suspiro de ¿lo he parido? Pues así. Esto habrá sido como haber parido prácticamente igual, porque ha hecho esto como una sensación de felicidad absoluta y del trabajo bien hecho y bien ejecutado y que ha salido, porque supongo que aunque ella tenga tantos años de experiencia y que esté harta de pisar escenarios, el miedo a fallar lo tienen todos los cantantes, lo tenemos todos los cantantes, el miedo a fallar en una nota tan importante, en un final. Es que si te falla ese final, te van a recordar por el final que te ha fallado, no te van a recordar por todo lo que has hecho anteriormente en la canción. Entonces, la presión que tiene encima de que eso salga bien es muy heavy, es muy fuerte. Entonces, la ves como ella, cuando termina el tiempo final, cómo disfruta de eso que ha hecho. Disfruta de los aplausos, disfruta tremendamente de toda esa energía desplegada allí. Realmente, chicos, es maravillosa. Es que no puedo decir, no puedo decir nada malo de Mónica Naranjo. Es una intérprete maravillosa. Estoy enganchada, cada día me gusta más. Realmente. Hace y deshace, como siempre les digo. Les puede gustar más o menos su timbre de voz, su manera peculiar, ¿no? De cantar, pero es una intérprete maravillosa y tiene alta complejidad lo que hace, ¿eh?
tiene alta complejidad, tiene unos agudos impresionantes y muy limpios, muy fluidos, muy libres. Ella suena libre, ¿vale? No suena con constricción, ni forzada, ni con falta de aire. Suena libre. No hay nada más bonito que escuchar a un cantante que suene libre. Es maravillosa y tiene unas cuerdas vocales de acero. Es maravillosa, chicos, es maravillosa. Muchísimas gracias por haberme recomendado este pedazo de directo. Les agradezco de todo corazón. Seguiré reaccionando, chicos. Tenerme paciencia, que tengo mucho trabajo, por Dios. Seguiré reaccionando. Y nada, espero que les guste mucho. Les mando un besito muy grande. Suscribiros, ¿vale? Mira, con mi megadedo puntero se los digo, suscribiros y darle a la campanita, para que les lleguen todas las notificaciones. Si no, no se van a enterar de nada de lo que subo en el canal. Les mando un beso muy grande desde Barcelona y, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. Y si la señora Naranjo me está mirando en este momento, que sepas que estoy a sus pies, que me encantas. ¡Me encantas! Un besito muy grande. ¡Mua!